Para mí, entre el pan y el circo, este perverso juego político de realidad virtual argentina, y lo de realidad virtual porque lo aparente es tan fuerte que parece real, que nos llevan puesto, y la historia de pan y circo, que es el nombre del juego político perverso de esta realidad que vivimos los argentinos en forma virtual y aparente porque en realidad nada cambia. Observando la realidad sociopolítica de nuestro país, elegí hoy utilizar esta metáfora visual del circo para introducirnos en la gran carpa de esta realidad nacional. Por ahora, y a decir de la Constitución Nacional, el presidente, en este caso Alberto Fernández, sería el dueño del circo porque es quien tiene la posibilidad de decidir. Y en honor a la verdad, los propios indicadores oficiales señalan que tenemos un gobierno que está más enfocado en agitar las voluntades para que vuelva a haber un circo en las calles en nuestro país, desestabilizando las calles, generando miedo, amplificando el temor, para en lugar de encerrarnos vía COVID, como nos estuvieron encerrados durante 2 años, estemos encerrados de miedo en nuestras casas. Todo esto para justificar el incumplimiento de la palabra dada a la ciudadanía. Que haya pan en la mesa de los argentinos. Rompen y vuelven a romper. Pero esta metáfora visual del circo, cuando digo metáfora visual, es un recurso que me permite de alguna manera asociar algunas ideas y contenidos de esta realidad para ir encontrándole a estas imágenes y significados de la realidad informativa de la semana, para que encontremos una forma de entender un poquito más lo que recogimos a lo largo de nuestro trabajo. En lo significativo, un circo, convengamos que es un espacio de recreación, es un espectáculo. Bueno, generalmente hay artistas, normalmente son itinerantes estos circos, pueden incluir acróbatas, contorcistas, equilibristas, escapistas, forzudos, hombres de bala, magos, malabaristas, mimos, monociclistas, payasos, titireteros, tragafuego, tragasables, trapecistas, ventrílocos y zanqueros. ¡Wow! Algo así. De todo esto pueden ponerle un nombre a cada uno si querés. Pero en lo significativo es presentado en el interior de una gran carpa que cuenta con pistas y galerías de asiento para que el público se siente. Hoy podríamos imaginar, por ejemplo, Plaza de Mayo, el Congreso, la Rosada, y tomando una expresión de los romanos, ellos decían que el pueblo necesita pan y circo, esta milenaria estrategia que demostró ser una forma muy efectiva para acceder al poder. Pan y circo, ese dicho que tenía como propósito la distracción, y con ello permitir que el gobierno realice lo que quiera sin objeción del pueblo, la fórmula era simple: había que darle alimento y entretenimiento de baja calidad para mantener a la población dócil, ocupada y por supuesto callada. Durante años los políticos romanos pensaron que era una de las maneras para que las masas confiaran en ellos y no tuvieran que reclamarle nada. Mirá, recibían apoyo gracias a una especie de clientelismo. ¿Te suena? Algo así como un intercambio extraoficial de favores. ¿Te suena? Algunos más VIP, otros menos VIP en la República Argentina, al menos durante la función de este circo que identificamos, algunos malabaristas, ponerle el nombre del que te guste, el ministro de Economía, el ministro de la Producción, payasos, equilibristas, y muchos animales amaestrados, es decir, gente que es movida por un trozo de favor que los mantiene en libertad condicional. Y esa libertad está incondicional porque la libertad está condicionada a un plan, a un conchavo, a un beneficio, a honorarios utilizados para actuar. Tal vez con el mejor perfil profesional de un buen actor llegaste y un día determinado te pusieron un papel en la mano y tuviste que jugar el peor rol. No es ocurrente mi metáfora visual. Argentina, amigos, es un circo. Y es más, los invito a que ingresen a la carpa de la realidad, tomen asiento un ratito y que vamos a repasar simplemente esta función semanal que yo separé en 4 actos. El primero lo anticipábamos el domingo pasado. ¿Qué pasaría con este convenio o este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasaría con el ala dura, el Máximo Gate? Primer acto de la semana. La función semanal del oficialismo que arrancó de modo optimista, todo era sonrisa, entendimiento argentino con el Fondo Monetario Internacional, hasta que los teléfonos estallaron. Sergio Tomás Massa recibió el lunes al mediodía un mensaje que le adelantaba que Máximo Kirchner renunciaba, se iba. No hay capricho en el niño,
es decisión. La decisión que tomó Máximo quebró la coalición de gobierno, profundizó las diferencias que existen hoy y multiplicó todas las recriminaciones que el peronismo le venía realizando al camporismo. Todos los cañones son apuntados específicamente a la cámpora, a quien muchos dirigentes consideran ya fuera del gobierno, y los opositores también bajo el mismo techo. Pero durante la última semana, el presidente lo que hizo fue pedir que le hagan un mapa de situación, mapa de actores. Che, ¿quién está parado en qué lugar? ¿Qué diputados? ¿Qué senadores? Estos que me van a acompañar en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que tenemos que tratar en el Congreso. Quiere saber quiénes van a apoyar al gobierno en el Congreso y quiénes van a boicotear la negociación a la que se arribó con el Fondo Monetario Internacional, que es clave para que Argentina siga teniendo financiamiento externo. O sea, Argentina, la decisión de la semana pasada, de esta que pasó, no, de la anterior, fue evitar el default y quedar fuera del mundo. Este primer acto pone en riesgo el PAN. Hablando de pan y circo, este primer acto pone en riesgo el PAN. Es más, lo señaló, y cuando hablo del PAN, hablo de la continuidad de la sustentabilidad país desde el punto de vista económico, productivo. El titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pese, señaló que la salida de Máximo Kirchner tiene consecuencias. Está bien, defendió el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y aseguró que no trae ningún salto devaluatorio. Sostuvo incluso que esperan cerrar la agenda de trabajo con el organismo antes del 22 de marzo. Miguel Ángel Pese señalaba. Sin lugar a dudas tiene consecuencias, llama la atención, pero yo creo que es un buen acuerdo, que va a ser entendido de esa manera y va a ser aprobado por el Congreso. Espero que sea antes del pago del 22 de marzo. Necesitamos que haya un desembolso antes de ese vencimiento. Ojalá fuera antes, pero el tiempo necesario para que pueda ser tratado por el Congreso con el tiempo necesario y también por el directorio del fondo. Yo creo que es un buen acuerdo. Yo no he tenido contacto con Máximo Kirchner, en realidad no lo conozco personalmente, pero bueno, él hace un reproche de que no estuvo informado durante el proceso de discusión del acuerdo. Sobre eso hace un punto central. Necesitamos, ojalá, hace un punto central. Poco le importó al presidente Alberto Fernández quedarse para resolver el problema, ¿no? Bueno, en su cabeza había otra prioridad: viajar el martes a la noche. Se sube al charter de aerolíneas que lo trasladó a Moscú, totalmente dominado por la crisis que desató la renuncia de Máximo Kirchner, y minutos previos, en declaraciones a C5N, expresó que su viaje era oportuno y que llevaba bajo su brazo el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que representa incluso para China y Rusia. En la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar, Ajá. el mundo capitalista y el mundo comunista. Bien, explícame, Alberto. En la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar entre el mundo capitalista y el mundo comunista. O sea, eso no existe más. Es un muy buen momento, además también es muy buen momento que el viaje ocurra después de haber reordenado las cosas con el fondo, porque por ahí mucha gente no lo sabe, pero todos los acuerdos comerciales con Rusia o con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, a que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita lo que necesitamos, que en la Argentina se siga invirtiendo, se siga produciendo, se siga generando trabajo. Claro, está todo bien. Por estas horas, los funcionarios de gobierno sostienen que esto está todo roto, que no habrá retorno con los Kirchner. Ellos ya juegan su partido 2023, reconociendo que manejan las cajas las más voluminosas del Estado. Pero cuando yo digo en este primer acto puso en riesgo el Máximo Gate, puso en riesgo el PAN, ahora nos vamos al segundo, al circo. La marcha contra la Corte Suprema de Justicia, la típica función circense encabezada por la propia Asociación Argentina de Actores, que se ocupó de poner en escena
actores de la talla de... ¿Quién la olvidó? Aquella extraña dama. Luisa Culioc. Ella reveló que la convocaron a la marcha contra la Corte, justificó que recibió un pago para leer "El problema no es que exista gente de derecha, sino que mientan". Y por si quedaban dudas, afirmó ella también que era una fiel adherente, digamos, del kirchnerismo. Quien conoce de metáforas visuales es el dibujante Nick, quien la criticó directamente y dijo: Luisa Culioc pidiendo que renuncie la Corte Suprema, esto ya es un corso a contramano. El actor Luis Brandoni le apuntó contra el gobierno y dijo: esto no es democrático. Calificó la marcha contra la Corte Suprema como atroz y habló de manifestantes pagados. Un tercer acto, la tragedia de distribución de la cocaína envenenada en Buenos Aires. Las peleas, qué decir del enfrentamiento, ni hablar de lo que dijo Berni, ¿no? Que advirtió que quienes hayan comprado cocaína en las últimas 24 horas debían descartarla. O qué decir del enfrentamiento entre los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y el de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Tuvieron un cruce fuerte en Twitter. Y ahí aparece también la picardía, la estrategia de comunicación de los memes. Pero lo cierto es que la tragedia de la droga adulterada es un tema terrible, que puso en escena y en jaque a toda la ciudadanía. Aníbal Fernández negó una pelea con Sergio Berni, pero le dijo que es la provincia la que tiene que dar explicaciones. Cifras fatales por consumir cocaína adulterada que trascendió el día viernes a la noche: 24. 14 fallecieron en sus domicilios o en la calle sin posibilidad de recibir atención médica. Esto es lo que se dio a conocer oficialmente, pero lo cierto es que está instalada en la ciudadanía el temor por la droga. El avance, la debilidad del sistema político de seguridad, otro tema que nos pone en jaque. No nos van a cerrar ni prohibir que estemos en casa por controles o protocolo. No hay seguridad en las calles. 5 de la mañana, 6 de la mañana, no hay un policía, no hay un control de seguridad en las calles. Puede venir drogado, alcoholizado, salir a robar, hacer lo que se te cante. Eso es hoy, eso es ahora. Pero bueno, mientras se conocen los detalles de qué pasó, resulta ser que apareció el paisa que fue detenido en José Cepaz, este supuesto dueño de la droga que se negó a declarar. Ya dijeron dijeron desde la Dirección Nacional de Migraciones que lo van a expulsar del país. Ya estaba expulsado, no lo encontraban. Apareció. Pero aquí no va a seguir en Argentina mientras siga a la disposición de la justicia la nueva investigación. Y el cuarto acto de este pan y circo de Argentina, el paso de comedia del presidente Alberto Fernández en Rusia y su máxima: Argentina puede ser una puerta de entrada para Rusia en Sudamérica. Lo escuchaste en el arranque. Era clave para el presidente de la Nación tener ese preacuerdo firmado. No esperó un día más. A pesar del máximo gay, huyó, se fue, saltó el charco, llegó a Rusia y allá en Rusia le dijo a Putin que Argentina podía ser una puerta de entrada para Rusia en Sudamérica. Se corrió prácticamente del guión que tenía armado por el propio equipo de gestión. Alberto Fernández, lamentable. Yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. ¿Te diste cuenta, no? ¿Saben qué hizo Putin? No movió el rostro, no generó ninguna expresión. Ni siquiera cuando el jefe de Estado le propuso que Argentina funcionara como la puerta de entrada de Rusia en América Latina. No es un secreto para Balcarce 50 que Estados Unidos considera que la región es su área de influencia y que Rusia intenta anexar Ucrania para limitar el acceso específico de Washington en Europa. Miren, las críticas se multiplicaron en la oposición. Diferentes intensidades, tono, pero en el circo de la realidad tenemos un gobierno que está más enfocado en agitar las voluntades para que vuelva a haber espectáculos en las calles de nuestro país, para que crezca la inseguridad, pero la inseguridad pública, social. No podemos controlar al narcotráfico. Entonces, que Dios te ayude, hermano. Saliste a cenar, te agarra una balacera, que Dios te ayude. Se desentienden del compromiso, que haya pan en las mesas los argentinos. Vamos con Roberto Feletti y reanudan los nuevos proyectos para control de precio del pan, de la harina, la carne, la leche, todo. Pero lo cierto es que hay distracción, manipulación y control, circo. La sociedad
está realmente hackeada por temas que meten confusión, desorden y caos. Realmente es increíble pensar que Argentina está como actualmente. Aquí trazo una pausa reflexiva y a la metáfora visual del circo le sumo la imagen de una imagen que de muy pequeño yo tenía, tal vez la comparta conmigo y no lograba entenderla en aquel momento. ¿Te acordarás cuando llegaba el circo a tu pueblo? ¿Qué era lo que más te movilizaba? Ver los animales amaestrados. En este gran circo que es la República Argentina hay miles de animales amaestrados, a pesar de que está prohibido en el mundo entero tener animales amaestrados. El circo de la realidad política virtual en Argentina lo tiene. Pan y circo. Esta historia, motivadora por cierto, también una enseñanza de vida. Miren, cuando yo era pequeño me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Especialmente me llamaba la atención el elefante. ¿Quién no tuvo como animal preferido al elefante? Yo recuerdo durante la función esa enorme bestia que hacía gala de su peso, el tamaño, una fuerza descomunal. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de entrar al escenario, cuando había la pausa o el intermedio, el elefante siempre era corrido a un costado, y lo llevaban y lo tenían atado a una pequeña estaca. Esa estaca estaba clavada en el suelo con una cadena que lo aprisionaba a una de sus patas. La estaca era, al lado de semejante masa animal, minúscula. Tan minúscula como los planes sociales que actualmente se entregan. Pero pedazos de madera, apenas enterrados centímetros en el suelo, lo sostenían. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía casi obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo pudiera liberarse con facilidad de esa estaca y huir, llevarse puesto el parque, tumbar la carpa y hacer un desastre. Pero ese misterio que siempre estuvo presente en mi cabeza, que fue parte de mi crecimiento y tal vez del tuyo, yo me preguntaba y le pregunté a mi viejo, a mi tío, a mis familiares, ¿qué lo sujeta? ¿Qué lo tiene? ¿Por qué no huye? Recuerdo que tenía 5 o 6 años, justo en la esquina de casa siempre un gran parque, y ahí paraba un parque. O los parques o los circos. Yo confiaba en la sabiduría de los mayores. Y sobre ese misterio me acuerdo que le pregunté incluso a uno de los maestros en la escuela, a mi viejo, a mi tío, y palabras más, palabras menos, la respuesta fue: el elefante no se escapa porque está amaestrado. La gente no deja los planes sociales porque no tiene otra opción. Están amaestrados. Ante la respuesta obvia, repetida, un día no me quedé con esa respuesta y pregunté: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? ¿Hace falta llevar a la gente arrastrándola en camiones, en colectivos, a las marchas? ¿Hace falta atarlas a largos carteles como esas cadenas de este trocito de bandera o de madera clavado en una punta para sostenerlo sujeto, a pesar de que la fuerza de esa ciudadanía o de ese animal es mayor? No recuerdo haber recibido en aquel momento alguna respuesta coherente. A la primera me decían: no, está amaestrado. Pero cuando yo pregunté: ¿por qué lo encadenan si está amaestrado? Nadie me dio una respuesta. Es lo que pasa con el oficialismo y con la oposición. Mantienen encadenada a la gente. Pasó el tiempo, olvidé el misterio del elefante, la estaca. No obstante, siempre recordaba esa imagen. Y cuando hablamos con otros amigos, seres conocidos, sobre los circos, siempre surge el tema del elefante. Y esta historia yo siempre la comparto con amigos, porque es muy aleccionadora. Hace algunos años, cuando se decidió suspender la presencia de animales en los circos, tuve la oportunidad ya de mayor escuchar una entrevista, y sin que yo le preguntara al entrevistado, porque yo estaba escuchando, era un oyente más como ustedes, durante la nota, este entrevistado me dio la respuesta por qué era cierto que tenían que encadenarlo.
fue muy cruel. Explicó que una forma de domesticar un elefante en el circo era mantenerlos atados a una estaca muy fuerte desde muy pequeño. Esa estaca muy fuerte. Y en su pequeñez, en ese momento, cerré los ojos y pude imaginar al indefenso. Podemos imaginar cientos y miles de jóvenes, de niños argentinos que hoy están atados a un plan, que no tienen posibilidad, que no van a tener oportunidad. Los futuros argentinos, los que van a conducir cuando yo sea viejo y ya no trabaje más, porque los años me impiden incluso atarme los cordones de los zapatos. Cerré los ojos y pude imaginar a ese elefante indefenso, recién nacido, atado a la estaca. Sin duda, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, pero a pesar de los esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él. Incluso imaginé que se dormía agotado, que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro y al otro, hasta que un día una terrible desesperanza lo invade y el animal acepta la impotencia y se resigna al destino, a ese destino de estar atado. Pero ya cuando grande y gigante y poderoso, incluso atado a una pequeña estaca. Entonces comprendí que aquellos elefantes enormes, poderosos que podemos ver hoy, tal vez a través de documentales, pero los que veíamos en el circo no escapaban, no porque no tuvieran capacidad de hacerlo, sino porque pobres creían que no podían. Desde muy pequeño le habían grabado en el recuerdo, le habían impreso en la retina de su memoria que la impotencia era lo que tenía que mantenerlos sujetos y prisioneros. Sintieron muy poco después de nacer esa realidad. Y lo peor es que crecieron con esa creencia. ¿Cuántos niños no han visto trabajar a sus padres en la República Argentina? ¿Cuántos niños han sido expulsados del sistema educativo? Porque hoy, entre comillas, resulta ser de que el narcotráfico es la ventana, la puerta de salida para esos jóvenes sin trabajo y sin educación. Y yo digo, ¿y qué hacemos? No, ya no podemos pelear más contra el narcotráfico. Nadie se cuestiona, jamás intentan volver a poner un punto de prueba para que esa fuerza vuelva a la normalidad. Como animales que somos, todos vivimos un poco como el elefante del circo. La diferencia es que nosotros razonamos. Bueno, cuando podemos y nos dejan. Lo que no se cuestiona y lo que no se cuestionan van por el mundo atado a cientos de estacas que les restan libertad, se suben a los colectivos, los arrastran con trapos pintados, con palos en las puntas y lo arrían como animales. Es triste ver personas atadas a un simple plan, a la comodidad del no se puede. Es triste pensar que hay gente que está resignada y convencida que no puede hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando niño o niña, lo convencieron y lo consiguieron. Pero en el circo de la realidad argentina, con un gobierno que está cada vez más enfocado en agitar las voluntades para que vuelva a haber espectáculos en las calles, circense, por supuesto, bien pago porque hay músicos, hay artistas, hay show y hay entretenimiento y no falta el pan porque el chori está dando vuelta y la gente que sigue amarrada, como esos elefantes de circo, los que veíamos antes. Puedes buscarlo en un libro de historia. Pero hombres y mujeres que no se preguntan ni cuestionan sobre la posibilidad de soltarse de esas amarras. Muy por el contrario, se repiten día a día, no puedo, nunca podré. En 4 actos la síntesis de la semana es terrible, es patética. Lo cierto es que hacemos, pero eso no es verdad. Es una invención. En este mismo momento podés revisar cualquiera de las estacas que te tienen atado, retenido, clavado en el suelo. ¿Y querés saber una cosa? No son los políticos quienes nos encadenan, son nuestras creencias. Porque si dejás de creer, o mejor dicho, si seguís creyendo que no podés, seguro que no podés. Si te permitís por un momento respirar profundamente y reconocer que podés creer en que algo es posible, diferente, no estar encadenado a este juego perverso, yo creo que es tiempo de retomar la fuerza de voluntad e insistir en soltarnos de esa amarra que nos impusieron. También es cierto que uno es el único que puede hacerlas desaparecer. Y ya es hora de que nos liberemos de esas estacas de las que nos encadenan. Ya es hora de que nos enfrentemos a las limitaciones nuestras, las que nos impusieron, las que nosotros tenemos.
¿Qué necesitas? Creer que podés, reconocer tus fuerzas, tomar el impulso, entrar en acción, liberarte y soltarte. En el circo de la realidad. Sácame de acá, Penny.